Muy buenos días, doctor Christopher. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí ya sabe, en nuestra cita semanal, Cierto. ¿m? Dice despierta y a lo mejor de ti. Ah, mira, qué bonito. Y ahora andamos acá. Ah, criminalísticos ahí con el impacto de bala. Esa Hoy es nos muy vamos a buena. poner un tanto forenses Ah, en la perfecto. charla. Buenos días, Christopher. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando realmente la mañana. Los días así me gustan, ¿no? Justamente lluvioso, ¿no? No tormenta, sino digo, a mí en lo personal me agradan mucho, estos días me motivan mucho. Por alguna extraña razón, por años me ha empujado a leer en este día así, ¿no? El caso Dora. No sé cuántas veces he leído el caso Dora, pero pues va a ser muy interesante ahí verlo en el diplomado, ¿no? Ay, qué Dice. maravilloso. Pero también ahora con este clima, pues da como para el cafecito, ¿no? Para la charla, para hablar de estos temas escabrosos de la mente que a algunos colegas de pronto no le quieren entrar. Pero bueno, pues estamos en otro sábado, Freud y su legado, ya saben, aprendemos psicoanálisis y nos tomamos un cafecito juntos. El día de hoy tenemos a nuestro host, el doctor Christopher Rocha. ¿Y qué nos traes para el día de hoy, Christopher? Hoy vamos a tener una charla muy interesante que tiene que ver justamente con estos aspectos de la mente que son justo los que mueven en la consulta, ¿no? En algunas de las charlas les decía yo que en estos pacientes, que estoy hablando justamente de pacientes psicóticos, son de los que se aprende, son de los cuales se comenzó a construir la teoría psicoanalítica, ¿no? Y que no se atienden, digamos, desde lo clásico. Estoy hablando en ese momento con Freud, cuando comienza él a gestar la teoría, no se atienden este tipo de pacientes con la teoría psicoanalítica, después van a pasar los años, va a haber tesis encontradas al respecto de sí, no, vamos a ir entendiendo qué es lo que sucede con estos pacientes, ¿no? Entonces, hoy voy a hablar precisamente de un psicoanalista que es muy interesante, y quienes nos dedicamos al estudio del psicoanálisis obviamente lo conocemos y tenemos ideas de él, ¿no? Para el tratamiento. Y hay también quien no lo conoce, porque también cuando se estudia psicoanálisis no se le da como tanto peso, ¿no? O tanta importancia. Se le menciona de pasito, pero no se le da como este interés realmente con los aportes que él nos proporcionó. Y estoy hablando precisamente de Rosenfeld, que si recuerdan la charla anterior, hablaba yo de Rosenfeld, que justamente con el análisis de control o el análisis didáctico, y una de las características que tenía él, lo mencionaba, era en las supervisiones, el cerrar los ojos. Se me está resecando la... Me gusta el clima, pero de pronto la garganta traiciona. Y aparte de las consultas desde las 8 de la mañana, entonces, bueno, pues Sí, pues ya tienes hablando toda la mañana, ahí era lo justo te iba a decir eso. ya Creo que tengo más 3 bien horas son las hablando. consultas, son las consultas. Entonces, hace 8 días, cuando hablábamos precisamente de esta característica que tenía Rosenfeld de cerrar los ojos en las supervisiones y de ponerse en el lugar de su paciente a supervisar,
era una característica muy de él, ¿no? Y es con lo que de manera técnica se le recuerda, o sea, esta forma de él de colocarse en el sitio de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, ¿no? De Rosenfeld, bueno, su nombre, Herbert Alexander Rosenfeld, que nace en 1910, Rudinesco lo cita en 1909, ¿no? Nace en Nuremberg, Alemania, y va a fallecer en noviembre del 86. Para muchos vamos a ubicar, digo, muchos connacionales vamos a ubicar ese año, porque es justamente el mundial que se lleva a cabo acá en México, ¿no? Y él va a fallecer en Londres, en UK. Él es de una familia de origen judío, ¿no? Él es médico, tiene toda esta formación médica antes de dedicarse al psicoanálisis. Comienza a tener este acercamiento, obviamente, por los escritos de Freud, pero también con Melanie Klein, que es ahí con quien está él, pues con esta cercanía, el análisis, la supervisión, todo el trabajo cercano. Y a Rosenfeld siempre le interesaron los pacientes psicóticos, en particular los pacientes con esquizofrenia. Son pacientes que en la actualidad, te decía yo hace un rato, les comentaba, que son pacientes que varios colegas o varias colegas, y que están en todo su derecho de no querer atender a estos pacientes, porque son pacientes difíciles, son pacientes realmente de difícil acceso, ¿no? Sí se necesita tener ahí un análisis personal, por supuesto. Se necesita tener también un buen manejo de la técnica psicoanalítica, saberla ejecutar, conocer el marco teórico en el que uno se vaya a apoyar, conocerlo bien, precisamente para llevar a cabo esta acción de atender ese tipo de pacientes. Y obviamente también necesitamos pues, la supervisión de alguien que obviamente sea psicoanalista y que obviamente atienda o haya atendido pacientes psicóticos, porque si no estaríamos dando una supervisión desde lo teórico, pero no va a haber un empalme con la práctica. Entonces, sí necesitamos tener justamente cuando busquen una supervisión, porque tengan un paciente con estas características, de verdad yo sí recomiendo que busquen a un psicoanalista o una psicoanalista que sí haya tenido ya la experiencia con pacientes psicóticos, ¿no? Sobre todo en consulta privada. No estoy hablando de institución porque esa es otra historia, sino en consulta privada, porque estamos hablando de dos tipos de pacientes que son el institucional y el paciente que va a la consulta, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta estos puntos, ¿no? A tratar. ¿Qué es lo que va a hacer Rosenfeld? Bueno, a Rosenfeld lo que le comienza a llamar la atención con este tipo de pacientes es que efectivamente hacían una transferencia con el analista. Freud lo escribe y Freud lo sostiene hasta en esquema del psicoanálisis, su última contribución que hace Freud antes de fallecer. Freud se sigue manteniendo en la misma postura de que esta técnica psicoanalítica no es para pacientes psicóticos, a menos de que se encuentre una alternativa distinta que complemente precisamente la teoría, ¿no? Y la práctica psicoanalítica. Pero si no ocurre esto, entonces Freud lo que menciona es no se puede, ¿no? Hacer porque Freud da toda una explicación al respecto.
que es el paciente no va a poder reconocer al objeto de amor. Cuando digo objeto de amor, para quienes no sean colegas, estoy hablando de personas significativas. Cuando digo objeto, igual para personas que no sean colegas, no me estoy refiriendo a cosa. Cuando en la teoría psicoanalítica se habla de objeto, no se habla de cosa. Eso es algo muy, muy importante. Cuando se llama de objeto, es precisamente para señalar a la persona significativa que está haciendo representación en la mente de la persona, ¿no? Todas las personas tenemos objetos de amor, insisto, no son cosas, sino que estoy hablando de que mi madre fue objeto de mi amor, objeto de mi odio, ¿no? Precisamente, entonces no es de cosas. Esto nada más aclaración precisamente para quienes no sean colegas, quienes son colegas, sé que me van siguiendo perfectamente. Entonces, lo que Freud escribió en su momento es que decía que este tipo de pacientes, pues obviamente no van a tener un objeto de amor al cual puedan reconocer, por lo tanto no van a hacer una transferencia. Hay otros y otras autoras que ya estamos hablando de la década de los 20, por ahí muchas veces podríamos quedarnos con la idea de que es Bion quien habla. Bion es otro autor, ¿no? También psicoanalista. Podríamos quedarnos con la idea de que es Bion quien habla precisamente de esta transferencia psicótica por primera vez. Bueno, no es Bion quien habla por primera vez de esto. Él le da un matiz y por supuesto que él acuña, ¿no? Toda esta terminología en su teoría, pero esto se comienza a hablar desde la década de los 20, o sea, hace 100 años aproximadamente, se comienza a hablar ya de esto, ¿no? Ya hay otras personas que ya lo están mencionando, y ahí es en donde también Rosenfeld se va a apuntalar precisamente para poder entender lo que es el narcisismo y lo que es el autoerotismo, ¿no? Entonces, precisamente ahí es en donde se ve que sí hay una transferencia, sí va a existir una transferencia que los pacientes van a comenzar a desarrollar en el análisis, igual que los pacientes neuróticos. ¿Cuál va a ser la diferencia que comienza a ver Rosenfeld y también junto con estos otros autores? Es que va a ser más intensa y va a ser violenta la transferencia que se va a ejecutar. Igual, ya hablamos acá de lo que es la transferencia. Quien se haya perdido alguna de nuestras charlas, bueno, pues pueden consultar el canal de YouTube. También pueden visitar acá nuestra página de Facebook. Ahí están todos los videos para que vean cuando hablo precisamente de transferencia y contratransferencia. Entonces, sí se va a dar, pero se va a dar con una intensidad. Sí existe posibilidad de reconocimiento de un otro, ¿no? En el paciente esquizofrénico, que son los pacientes en los que Rosenfeld se comienza a enfocar, ¿no? Muy, muy directamente. Y es algo muy interesante. Justamente como esta transferencia que comienzan a hacer estos pacientes es muy intensa y va a ser muy invasiva, es que cuando no se tiene pues todo lo que ya les mencioné como analista, en la consulta privada pues es muy impactante ver a un paciente que comience a tener este tipo de manifestaciones y por eso es que no se les quiere atender. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en contacto también con nuestra propia locura. Esos son esos aspectos inconscientes que tenemos. Ahí sí voy a citar un poquito a Bion,
que vieron lo que decía es, los pacientes no vienen al consultorio a darnos flores, o sea, vamos a trabajar con la parte más agresiva de la mente. Eso es lo que Bion dice. Yo lo que diría es que no estamos trabajando únicamente con la parte más agresiva de la mente, sino estamos trabajando con la parte más violenta de la mente. O sea, hay una combinación de la agresión y de la violencia que se ponen en juego ahí en la consulta, ¿no? Entonces, cuando Rosenfeld comienza a escribir y se comienza a enfocar en estos temas, es en el 47, más o menos, en donde saca un artículo, Estados de despersonalización y confusión. Acá lo que Rosenfeld va a manifestar es que un clivaje excesivo del yo y la identificación proyectiva que se van a comenzar a dar de manera intensa de estas partes del yo hacia los objetos externos, pues van a propiciar justamente una fragmentación del yo y de los estados de despersonalización. Esto del clivaje o de la escisión, pues sí va a existir, existe, ya lo menciona Melanie Klein, va a existir en el yo desde el nacimiento del bebé, pero es un proceso natural lo que va a ocurrir. Se los he explicado en otras charlas, ¿no? Por ejemplo, cuando el bebé también está tratando de diferenciarse, que les he puesto ese ejemplo. Entonces, eso ocurre de manera natural. Todas las personas atravesamos en esa etapa primaria, en el mejor de los casos, de una buena forma y pues por eso nos hicimos psicoanalistas, ¿no? Quiero pensar que fue de buena forma. Pero hay quien de pronto, y por eso es muy importante que nos estén viendo acá y que estén embarazados, ¿no? Embarazadas. Y es muy, muy importante, digo, ahora ya lo sabemos que es muy importante el vínculo con el bebé desde que está en el vientre, hablarle, tocarle, o sea, ahí está, siente, hay un periodo en donde el bebé no escucha, por supuesto, ya lo sabemos, ¿no? Pero es muy, muy sensitivo. Eso es algo muy importante que se comience a generar todo este vínculo en el nacimiento igual, que esté papá y mamá. Cuando digo que estén, no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de que tengan que estar. O sea, si no quieren estar, no estén. Eso es algo muy, muy importante. Porque cuando hablo de vínculo, estoy hablando de algo genuino, estoy hablando de algo que realmente te nace desde el amor de querer estar, no del tener que estar. Entonces, cuando quieres estar, pues no va a haber alguien que te diga, no estés o tienes que estar de más. No, eso no va a ocurrir porque ya está ahí, ya se comenzó a gestar ese vínculo con ese bebé o con esa bebé. Entonces, justamente ahí, desde este querer estar, desde este querer construir, es donde vamos a estar dando todos estos elementos para que cuando venga este clivaje del yo, esta escisión del yo, pues sea lo más natural y lo más soportable precisamente para la mente humana de ese bebé. Si viene algo forzado, si viene una separación abrupta, bueno, pues eso es también lo que va a propiciar que sea más intenso y que obviamente pues, se lleve a cabo pues toda esta, no solo esta escisión, sino toda esta fragmentación yoica, ¿no? Que está acá. Entonces, Rosenfeld lo que nos habla es precisamente de esto, ¿no? Él apoyándose mucho, porque pues, finalmente pues está con Melanie Klein. Hay un libro de Rosenfeld que se llama Estados psicóticos, muy bueno, se los recomiendo. Les recomiendo que tengan el libro. Bueno, yo no soy fan de copias, de verdad. Me gusta a mí vivir la experiencia del libro, el olor, o sea, podrían pensar que es un fetiche, está bien, piensen lo que quieran, pero a mí me gusta mucho la sensación y sobre todo el acto de leer,
¿no? Me encanta. Digo, habrá quien quiera leer en copias, yo lo hice cuando estuve en la universidad, no había de otra, ¿no? Por varias circunstancias, pero después creo que sí es importante poder tener los libros, y sobre todo porque hay muchas cosas que en los libros, como imágenes que vienen, etcétera, pues se pierden en las copias, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo de verdad que pues sí puedan tener su biblioteca, y sobre todo colegas jóvenes que estén apenas iniciando, de verdad poco a poco vayan haciéndolo. Tal vez uno podría pensar, el libro sale muy caro, bueno, no vamos a comprar toda la biblioteca de un jalón, porque aparte no lo vamos a leer todo, lo vamos leyendo como va transcurriendo el tiempo. Pero con el pasar de los años verán que después van a tener una muy buena biblioteca, y eso es algo muy importante. Habrá quien me diga que ya existe lo electrónico, igual en gusto se rompen géneros. Acá en la página tenemos también un archivo en donde pueden consultar los libros, ¿no? Entonces, digo, igual están ahí, y a mí no me gusta tampoco leer lo electrónico, me resulta muy cansado, entonces no puedo. Igual es lo de las copias, ¿eh? No es por otra situación, es por lo blanco, que en realidad yo no puedo, me cansa mucho. Entonces, si la lectura me resulta placentera, pues no quiero generarme ahí yo solo una situación displacentera. Entonces, este libro se consigue aún, el de Estados Psicóticos de Rosenfeld, es un libro muy interesante, es un libro que siempre que vemos psicosis, lo vamos, es de cabecera, ¿no? Habrá quien lo tome nada más, mencione alguno de sus artículos, pero es un libro muy, muy interesante, sobre todo porque en ese libro Rosenfeld nos está compartiendo experiencia clínica, y eso es algo muy enriquecedor. De hecho, me voy a permitir leerles algo. Se los puedo transmitir así en la charlita, ¿no? Pero me voy a perder de cosas y me parece muy importante. Es poquitito, pero para que vean la dinámica que tiene precisamente Rosenfeld, de cómo hace este tipo de interpretaciones, porque él, de hecho, hace un símil cuando dice, cuando yo estoy atendiendo pacientes esquizofrénicos, es algo similar a como cuando estamos atendiendo niños o niñas, ¿no? Bueno, él no hace esta aclaración de niños y niñas. Cuando estamos precisamente en análisis de la infancia, ¿no? Dice Rosenfeld, es algo muy similar como vamos a dar la atención. De entrada, porque pues a los niños nos los traen los papás, al paciente con esquizofrenia también nos lo van a traer los papás, o a alguien que lo esté cuidando, a diferencia del adulto, ¿no? Del paciente adulto que ya viene por sí mismo, que incluso el paciente adulto es quien solicita la ayuda para el análisis. Acá con los niños o con las niñas, pues no ocurre así. Habrá sus casos, por supuesto, pero de manera general son los papás quienes les traen a consulta, y muchas veces por indicación de la escuela. Entonces, Rosenfeld lo que dice con los pacientes esquizofrénicos, sucede algo similar, ¿no? Entonces, la atención es algo similar al análisis de niños. Y la respuesta que él encuentra es también algo similar con los pacientes neuróticos. Obviamente el paciente neurótico pues tiene una estructuración distinta, tiene un ritmo distinto, y también va a tener una comprensión distinta durante el análisis, a diferencia del paciente psicótico, ¿no? Entonces, también eso es algo que cuando ya se tiene la experiencia, el comenzar a trabajar con pacientes psicóticos es realmente meterte, ¿no? En esa alucinación del paciente, es meterte justamente en ese delirio del paciente. El problema, de verdad, colegas, el problema, y gente que nos escucha o nos ve, el problema no es meterse en el discurso, en el delirio del paciente. Ese no es el problema. El problema es salir del delirio del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque para podernos meter ahí,
pues también estos aspectos locos de nuestra mente, pues son los que se van a poner ahí en juego, y es donde debemos de prestar especial atención justo para poder hacer esta salida de las sesiones, ¿no? Si de manera técnica me preguntaran, oye, Christopher, ¿y en qué horario? Porque también hay horarios para estos pacientes. ¿En qué horario me recomiendas tener a estos pacientes? Yo se los recomiendo en el horario de la mañana, que no sea el primer paciente que atiendan en el día, ¿no? Y si lo van a atender en la tarde, que sea paciente a media tarde. Nunca el paciente con el que se comience la consulta, nunca el paciente con el que se vaya a concluir, mucho menos en la última hora, ¿no? Cuando vayamos a concluir la jornada laboral, porque precisamente como son pacientes muy invasivos, entonces nos van a dejar ahí con muchas cosas, ¿no? No crean que nos salimos del delirio del paciente justamente cuando le damos la mano, o en esos tiempos cuando nos dábamos la mano, ¿no? Cuando le decimos, bueno, bye, y sale del consultorio, no, en ese momento todavía seguimos dentro del discurso del paciente. Es a partir de ese momento donde comenzamos la elaboración ya para poder terminar de salir, ¿no? Justamente. Si lo hacemos al principio del día, pues venimos como fríos, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ya cuando estamos con consultas, ya traemos un ritmo, ya estamos entrando. Los pacientes se dan cuenta cuando es la primera consulta, ¿no? O cuando ya hay 2 o 3 pacientes antes de ese paciente, se dan perfectamente cuenta, porque ya tenemos un ritmo distinto, ¿no? Ya estamos como más enganchados. Entonces, eso de manera técnica es lo que yo les recomendaría precisamente si quieren atender este tipo de pacientes, para empezar, ¿no? Para abrir boca. Ok, entonces quiero acá compartirles justamente lo que hace Rosenfeld, cómo entra con este tipo de pacientes, ¿no? Entonces aquí narra él, cuando el paciente se encontró a solas conmigo por primera vez, se sentó en una silla, parecía muy perplejo y confuso. Transcurridos unos minutos, logró decir una única palabra: resurrección. Imagínense si de pronto cuando tenemos pacientes neuróticos, lo he visto mucho en supervisión, que me dicen es que el paciente no habla, ¿no? O hace muchos silencios, no. Si el analista no es capaz de tolerar el silencio y si no es capaz de entender el silencio, entonces a algo le está ocurriendo, ¿no? A algo se le está despertando. Entonces, vean desde acá, ¿no? Cuando él contesta resurrección. Luego nuevamente pareció sentirse confuso. Dije, resurrección significa volver a vivir. Me miró de manera directa y dijo, ¿es usted Jesús? Dije que Jesús podía hacer milagros y que él esperaba que yo le haría bien en una forma milagrosa. Pareció entonces angustiado y vacilante y luego de considerable silencio mencionó el nombre del doctor A, quien lo había tratado por medios físicos durante más de un año. Luego de otra larga pausa, dijo, catolicismo. Interpreté que él había creído en el doctor A y que se sentía defraudado porque el tratamiento había fracasado. Entonces replicó enfáticamente, los rusos eran nuestros aliados. Contesté que él sentía que el doctor A había sido un aliado y que ahora se había vuelto contra él y temía que yo también pudiera pasar a ser de aliado a enemigo. Dijo entonces claramente, es cierto. Se volvió más razonable y hablador y mencionó algunos de sus problemas sexuales. La circuncisión, por ejemplo, que él pensaba era una forma de revancha, y dijo, no comprendo el amor y el odio. Más adelante dijo, había un niño en la escuela, y luego de una pausa prosiguió, se sentaba detrás de mí. Lo malo era que otro niño se sentaba a su lado.
Interpreté que empezaba a quererme como había querido al niño en la escuela, pero me quería para sí y se daba cuenta de que yo tenía otros amigos y pacientes. Asintió, pero pronto se mostró inquieto. Se levantó de la silla y dijo, uno debe salir enseguida. Mejor que me vaya ahora. Y luego dijo entre dientes, necesito una sierra. Pensó que tenía miedo, Pensé que tenía miedo de sus celos de los demás pacientes y que quería irse de manera para evitar odiarme y atacarme. Se lo señalé, pero siguió mostrándose inquieto hasta el final de la hora. Vean cómo precisamente cuando estos pacientes, por eso es que es importante tener esta ligereza de mente como analista y la disposición para estar en ese momento y comprender la situación del paciente psicótico que estamos atendiendo, esquizofrénico en este caso, para entrar en ese juego de palabras, ir metiéndonos, ¿no? Porque si de pronto él únicamente dice resurrección y no atinamos de qué puede estar hablando, porque ojo, no es que uno sepa de qué está hablando, sino de lo que puede estar hablando, ahí es cuando uno está justamente ya poniendo en palabras lo que tal vez nos quiere transmitir. Es igual que el juego en los niños, damos esta interpretación de lo que está acá ocurriendo, ¿no? Entonces, es muy interesante, vean cómo Rosenfeld lo hace. Y sobre todo, también he mencionado en otra de las charlas a Harry Stack Sullivan, que Rosenfeld también lo lee y hace algo similar a lo que Harry Stack Sullivan hace con sus pacientes, ¿no? Que es el estar, la importancia del estar. Vean cómo desde ese primer momento, acá este paciente es un hombre, es un joven de 20 años, ¿no? Que hacía 3 como a los 17, comenzó a presentar toda esta manifestación esquizofrénica. Rosenfeld lo veía 6 días a la semana, excepto los domingos, y lo vio durante 4 meses. Los padres fueron los que interrumpieron el tratamiento porque tuvieron que cambiarse de ciudad. Algo similar a lo que pasa en el tratamiento de niños, ¿no? Cuando los niños van mostrando cierta mejoría, ¡pum!, los papás se los llevan, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante la forma en cómo él describe su técnica para hacerlo, ¿no? Y cuando habla precisamente de Harry Stack Sullivan, es el estar, la constancia objetal, es el estar desde la presencia, desde la continuidad, es lo que va también dando, por decirlo de algún modo, cierta estructura en el paciente, ¿no? Ahí se comienza a dar en ese primer encuentro y eso es lo que Rosenfeld también menciona. Otro de los puntos que también menciona Rosenfeld y que escribe es respecto al narcisismo patológico. En una de las charlas, no sé si recuerdes o que recuerden, me preguntaban acerca de, oye, los pacientes narcisistas, ¿no? Los pacientes narcisistas también son de difícil acceso, pero los que se quedan precisamente pueden hacer un buen trabajo, obviamente, si adquirimos ese compromiso y tenemos la pericia para poderles atender. De hecho, fue Tania quien te preguntaba eso, ¿no? Fue Tania quien Una preguntaba y que le alumna decía del curso yo, de psicoterapia breve focalizada en soluciones. que pues en el consultorio solamente caben dos, ¿no? Cabe un narcisista, ¿no? Entonces, ese narcisismo pues, va a ser el mío, pero no un narcisismo patológico. Es el que tiene que predominar en la consulta, el narcisismo del analista. Pero ojo, no el patológico o el maligno, ¿no? Sino ahí va a ser una carnicería.
sino es justamente el narcisismo que va a hacer que se mantenga la cordura, la seguridad, el reconocimiento del analista de lo que se está haciendo ahí, porque son pacientes que van a venir completamente a descalificar y va a ser una situación violenta, ¿no? Este tipo de pacientes, lo que Rosenfeld menciona, es que hay una emergencia del paciente de la autoidealización. Esta autoidealización grandiosa que se comienza a apuntalar precisamente sobre los aspectos buenos del objeto de amor. Vamos a pensar en mamá o en papá, ¿no? Todas estas características buenas que puedan tener estos personajes, cualquiera de ellos, es sobre el cual este paciente, el del narcisismo patológico, va a comenzarse justo ahí a construir hacia sí mismo con la intención de siempre sobajar y maltratar al objeto de amor. Lo va a denigrar ahí al objeto de amor. Acá Rosenfeld también menciona uno de los términos que Melanie Klein dice respecto a la envidia. Acá es en donde justo se va a poner de manifiesto, ¿no? En donde Rosenfeld menciona que esto que le sucede al paciente con este narcisismo patológico es una defensa ante las características buenas del objeto de amor, que le resultan tan intolerables que entonces lo que hace es pues construirse desde este sitio y atacar a partir de la envidia, ¿no? Quiere lo que el objeto tiene, pero llega con la destrucción, no nada más es quiero lo bueno y ya, ¿no? No, llega y ¡pum!, te va a destruir. Eso es lo que va a suceder precisamente en la consulta y se podrán dar cuenta cuando se atienden pacientes que se mantienen con una negatividad extraordinaria, ¿no? O sea, toda la intervención que hace uno no hayan la forma positiva, eso no es, doctor, está usted mal, doctor, no tiene nada que ver conmigo. Y no estoy hablando únicamente de pacientes con esquizofrenia, también con pacientes neuróticos que van a estar presentando todas estas características. Entonces, cada vez que uno hace una intervención, justamente como es una intervención para poder solucionar, dar una alternativa, abrir el panorama, etcétera, el paciente no va a tolerar esa capacidad de pensar del analista y por lo tanto va a venir la destrucción plena. ¡Pum! No entra lo que se le diga, ¿no? Al paciente. Vean cómo acá cuando Rosenfeld, volviendo a su paciente, cuando dice quiero ir por una sierra, pues imagínense, ¿no? O sea, el grado de violencia que le sucede ahí al paciente, que en este caso sería agresión, porque no lo está llevando a la acción. Entonces vean el grado de agresión que hay precisamente de este paciente. En la negatividad, si se fijan, sí sería una cuestión de violencia, porque sí hay la intención y lo está llevando al acto, ¿no? Precisamente para atacar lo que el analista está dando con su interpretación. Entonces, son aspectos muy importantes que Rosenfeld se centra y comienza a atender este tipo de pacientes que muestra en congresos, que muestra sus resultados y que dice, por supuesto que los pacientes con esquizofrenia se pueden atender con la técnica psicoanalítica, porque además Rosenfeld comienza a atender con la técnica kleniana. Eso es algo muy importante a resaltar. Rosenfeld junto con Hannah Segal, ¿no? Quienes son bionianos,
son quienes comienzan a abrir este campo y estas posibilidades, y bueno, después ya van a venir todos los demás que ya conocemos, ¿no? Pero ellos son, Rosenfeld es quien comienza a hacer también, a picar piedra, a hacer este tipo de trabajo con estos pacientes. Yo cuando estaba estudiando de nueva cuenta ahora a Rosenfeld, recordaba esas épocas cuando estuve en el psiquiátrico como profesional, ¿no? Eh, cuando estuve en el Ramírez Moreno, que estar conviviendo con estos pacientes, el estar en el comedor, el ver la comida, el comer la comida que comen estos pacientes, pues es precisamente para poder vivir, ¿no? Un poquito, ni siquiera es así como, sino es un poquito, dentro, porque uno tiene conciencia de lo que está ahí ocurriendo. Entonces, sí es impactante cuando uno es estudiante porque es estar en contacto realmente con la locura, ¿no? El estar con estos pacientes, porque sí comienza uno a trabajar con estos pacientes, es estar en contacto con la locura, pero no con la locura ajena, es estar en contacto con nuestra propia locura, que fue una experiencia similar cuando estuve también ahí en el José Sayago, con mujeres, ¿no? También enfermas, que es realmente muy impactante el ver. Eh, Creo que siempre que hablo de psicosis, menciono este ejemplo y una de las películas que a mí me fascinan y que tengo los libros, no solamente tengo el libro, sino tengo los libros de la película del Exorcista. Bueno, primero fue un libro, ¿no? El Exorcista, y después se hace la película. Es realmente, son dos historias, bueno, es la misma historia, pero son dos vivencias completamente distintas. Si quieren leer el libro, lean el libro, porque es un libro muy emotivo. Cualquiera diría, es que es un libro de miedo, en parte, pero lean el libro y es un libro muy emotivo. Verán que van a llegar al final y es un libro muy emotivo, ¿no? La película finalmente tiene un matiz distinto, pero lo que quiero señalar acá es que justamente la misma escena que se da tanto en la película como en el libro, cuando está Linda Blair Regan, ¿no? Poseída y que comienza a tener todas estas manifestaciones en la cama, obviamente cuando ve uno la escena, pues es así, ¿no? Impactante. Tal vez ahora ya no impacta tanto porque ya tenemos una violencia exagerada en la vida cotidiana y tal vez ya no resulta tan impactante, pero la película, si vamos a ver una película de terror como es esta, del Exorcista, realmente vayamos con la disposición de verla para asustarnos. Si vemos una de amor, démonos el chance de enamorarnos. Si vemos una de acción, etcétera, etcétera. Entonces, esa escena en particular, cuando estuve yo ahí en el José Sayago, que me tocó ver una paciente justamente con esquizofrenia, que hizo algo similar cuando entré yo al pabellón y que solamente estaba ella arrinconada en su cama y nuestras miradas se encontraron e hizo lo que yo había visto en cine. Realmente supe lo que era el terror, ¿no? En ese momento y sobre todo cuando uno es estudiante, ¿no? O sea, es el impacto de enfrentarte con todos tus miedos. ¿Qué vio en mí? No lo sé, ¿no? ¿Qué le representé yo en ese momento? No lo sé, pero es realmente impactante el vivirlo. Eso de algún modo propicia que yo me comience a enfocar también en este tipo de pacientes y que son, insisto, pacientes de los cuales uno va aprendiendo en demasía, ¿no? Pero sí son pacientes que lo ponen a uno justamente en contacto con la propia locura, ¿no? De uno. Y si uno no está analizado, bueno, pues ahí va a ser aquello todo un desbarajuste.
Esto es lo que Rosenfeld, digamos a grandes rasgos, porque podríamos estar dando varias clases de él precisamente para ir puntuando su técnica, ¿no? Que él obviamente hace una variación a su técnica y es muy interesante la forma en cómo él lo ejecuta y que también él menciona, ¿no? La interpretación que voy a hacerle al paciente con esquizofrenia no es igual a la interpretación que le voy a hacer al paciente neurótico. Sin embargo, ambos llegan a una comprensión, ambos llegan a un mismo punto desde diferentes caminos. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? De los aportes que hace Rosenfeld. ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? Súper interesante, Christopher. Y por otro lado, eh, toda la sesión estaba yo pensando en un montón de cosas, ¿no? Cuando decías, cuando se habla de objeto en psicoanálisis, no son cosas. Entonces pensaba en toda esta jerga jurídica de cuando se habla de autos en derecho, no son carros, ¿no? Entonces, ¿cómo si no tenemos el contexto, pues podríamos quedarnos como desde estas nuevas visiones de la cosificación de las personas, ¿no? Está cosificando a la persona cuando tiene que ver con toda una teoría psicoanalítica y con otro contexto y con otro significado y diría yo hasta significante. Entonces, yo lo pensaba así porque entre mí pensé, qué importante que Christopher lo diga, ¿no? Porque no sé si te acordarás en algún momento que estábamos en la cuestión de derecho, que le decimos a las mamás de los chamacos que acababan de detener, ahorita los previenen y una de ellas, ay, qué bueno porque no había comido nada, ¿no? O sea, cuando prevención es una sanción, o sea, les van a decir que si vuelven a cometer la conducta, van a pues a tener una sanción mayor, ¿no? O ahí sí les van a aplicar la sanción, ¿no? Entonces, se me venían a la mente todos esos momentos en los que algún concepto se malentiende y cada quien entiende lo que quiere. Y también, ahorita que hablabas eh, de cómo desde la teoría kleniana pudieron crear esta técnica para atender desde estas mentes, ¿no? Estas mentes puras. Creo que fue muy afortunado el usar esta teoría, ¿no? En el sentido de se identifica como análisis de niños y que en algún momento decían, es que está mal, y luego aparte alemán, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Pero ya en el programa que hablábamos de Klein, tú nos hablabas de, bueno, toda la importancia que tuvo Klein en Alemania, que estuvo allá, que hizo unos trabajos importantes también, ¿no? Eh, por otro lado, también, de pronto me hiciste recordar así como muchos años de vida, porque pensaba en sí efectivamente el impacto que generó este trabajo que hiciste en los psiquiátricos, ¿no? Y que lo compartías con quienes hemos estado cerca de ti. Y cómo esta paciente te miraba y quién sabe qué veía en ti, ¿no? Y tus compañeros así y lo platicaban con la misma vehemencia, ¿no? Así de, ay, sí, ¿no? Fue impresionante. Pero me hizo recordar también, eh, ¿te acuerdas en casa con una Coyoacán, ¿no? La bebita que lloraba con todo mundo, que no comía y que de pronto contigo empezó a comer, no lloró, empezó incluso a tener un proceso de socialización, un proceso de avance, ¿no? En su propio desarrollo.
qué le representabas, ¿no? Y de hecho te veían llegar y te la daban, ¿no? Porque era una bebecita complicada que ahorita, bueno, Susana, ¿ya cuántos años tendrá, no? No, pues ya estamos hablando de más de 20 años. ¿No? Entonces, ¿qué le representamos a estas mentes, ¿no? Estas huellas némicas. Entonces lo conectaba con lo que decías, estar embarazado o embarazada, ¿no? Creo que cuando se usa el concepto de estar embarazado, no tiene que ver con una cuestión eh, de él biológicamente lo está, porque sabemos que no, pero tiene que ver con este vínculo, con este compromiso que nos decías, ¿no? O sea, quiero estar ahí y quiero estar ahí porque quiero tener este vínculo. Pero también eso me hizo pensar, ¿no? Como en una política pública donde no se privilegia este vínculo tampoco, ¿no? Como desde la niñez no se genera eh, el aprendizaje, ¿no? En algún momento, ¿recuerdas que hicimos un proyecto con el DIF donde decíamos, bueno, vamos a enseñarles a jugar con las muñecas a los niños, ¿no? Para la paternidad y a las niñas con los autos, ¿no? Que vean que pueden irse a trabajar en su auto, darles un portafolios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos cambiar con esta crianza, como estas visiones diferenciadas? Entonces, te digo que me trajiste a un montón de lugares, ¿no? Y de tiempos y de momentos. Y ¿recuerdas la paciente esquizofrénica de Coyoacán cuando decías, pues hay que salir, ¿no? Hay que salir y que bueno, todo mundo la atendíamos en el CIAM Coyoacán y desde cada intervención, bueno, yo la atendía desde lo legal, Pati Cedillo desde lo psicológico, Amparito que la refería a otros lugares. Pero recuerdo mucho esta usuaria porque en algún momento nos la encontramos en el Zócalo, ¿recuerdas? ¿No? Ujú. Y que estaba en un momento muy álgido de su enfermedad, o sea, no tenía medicamento, andaba en situación de calle y que después de mucho tiempo de haberla atendido, cómo volteó y en aquel momento, licenciada Nelly, buenos días, ya hasta nos hizo el paso hacia la gente que íbamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estas intervenciones desde la profesionalización, pero también desde esta visión humana, desde esta visión de entendimiento, ¿no? Bueno, estos teóricos dan toda la técnica, pero lo importante de Rosenfeld era esto, ¿no? O sea, voy a interpretar aquello que creo se vale en este momento. ¿Y cómo impacta? Porque podía estar en el peor momento de crisis esta usuaria y había un rasgo, ahí había un viso te conozco, estás ahí, ¿no? Eh, y que bueno, a todos cuando estaba en el peor momento nos daba miedo a todas, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento una policía nueva la recibe y pues no sabía que era esquizofrénica, entonces le dice, no, es que en la casa que están vendiendo allá abajo, ahí tienen toda mi vida, en cada cuarto es mi vida, la están vendiendo. Y la policía, desde su entrenamiento primario, ¿no? Porque era nueva, no, es trata de personas, ¿no? Nos decía eh, y luego le empieza a decir, ya sé quién es mi papá y se está haciendo chiquito y ella, bueno, sí, con la edad se hacen chiquitos, sí, pero no Margarito, ¿no? Entonces, este discurso esquizofrénico que, que tenemos, o sea, gracias a Rosenfeld tenemos y a otros, como bien dices, Claro. tenemos
tenemos esta técnica, tenemos esta, a mí me encantó que leyeras este fragmento, Christopher, porque tienes razón, a veces entre lo que te platico y lo que dice el autor hay a lo mejor un puente pequeñito, pero que hace la diferencia, ¿no? Hay ocasiones en las que sí tenemos que hacer la lectura exacta, como para poder analizar completo, ¿no? Completo, qué es lo que dice el autor. Es bien difícil trabajar con estas y con estos pacientes. Pues yo compartiendo oficina contigo, pues llegué a ver un montón de tus pacientes con estas características y claro, en esta insanía buscar y encontrar un espacio de donde haya eco es un cambio de vida, ¿no? Y sí, efectivamente, se los lleva la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar estos derechos a la salud mental que, bueno, ya a nivel internacional se ha hecho el debate y se ha llegado a la conclusión de que, bueno, se tendría que hacer un espacio de tutoría de adultos, ¿no? Para poder dar garantizar estas intervenciones, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, también dicho sea de paso, pues es gente olvidada, ¿no? Porque la familia termina por desgastarse al no ver mejoría y pues es gente que es excluida y mucha de ella también la institución la rechaza y terminan estando en calle, ¿no? Y también son tratamientos muy largos, es importante también decirlo, ¿no? O sea, Exacto. son pacientes que los vamos a tener en consulta durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es algo que la familia del paciente de pronto sí se le hace muy prolongado. Mientras clínicamente estamos viendo avances, la familia quisiera ver que el paciente fuera, digamos, como ellos, ¿no? Y son pacientes que van a llegar a ser funcionales, pero es eso, van a llegar a ser funcionales, no se van a convertir en un paciente neurótico. Igual estoy hablando de estructuras para quien de pronto no confunda que la neurosis es aquel que se enoja, ¿no? No, tiene que ver con otras cosas, ¿no? En el mejor de los casos somos neuróticos. Entonces, no, el paciente psicótico nunca va a ser un paciente neurótico, va a tener mejorías y va a tener una funcionalidad en su vida cotidiana y habrá otros pacientes que no lo logren, ¿no? Pero van a tener también un avance muy pequeñito, pero van a tener un avance. Creo que el deseo de las familias es sobre todo que el paciente no pueda tener como estos arrebatos, ¿no? Ahí, pum. Es lo que vienen a hacer precisamente los pacientes al consultorio y es en donde uno tiene la posibilidad de permitirles tener como estos arrebatos, pero sí con la interpretación, ¿no? De poderlo hacer. Creo que de manera práctica y como construcción profesional, todos los colegas deberíamos de tener por lo menos un paciente con estas características en nuestra historia laboral, ¿no? Atenderlo para saber precisamente de qué se está hablando. Digo, insisto, quien no quiera hacerlo está muy en su derecho de hacerlo. No lo va a hacer ni mejor ni peor psicoanalista, ¿no? Pero me parece que sí resulta muy importante ver en acción lo que hemos estado hablando de toda la teoría psicoanalítica. Cuando hablamos de psicoanálisis, estábamos hablando de esto. Toda la teoría psicoanalítica está bañada precisamente de esto, ¿no? De la psicosis, precisamente. Claro. Y fíjate que aquí solo quisiera puntualizar algo, Christopher.
Para estos pacientes es necesario, es importantísimo la atención psiquiátrica, ¿no? Es necesario. Y, eh, y a veces desde los espacios psiquiátricos se mira con desdén, o sea, ya le di el chocho, entonces ya no necesita la terapia. Y la diferencia entre esta funcionalidad y el seguir en un estadio de adormecimiento o de nada más lo que puede provocar el chocho es precisamente este análisis. Entonces, es la importancia de reconocer que aquí van de la mano las dos profesiones. O sea, lo ideal sería esto precisamente, que tuviera su análisis y su tratamiento psiquiátrico. En ese sentido, recordemos el paciente que, bueno, fue súper funcional y la familia estaba aterrada porque ya no tenían a quien cuidar, ¿no? Este, que también esa puede ser la otra, pero sí Claro. no olvidar el apoyo psiquiátrico, porque también me he topado con terapeutas que no, hay que quitarle los chochos porque le hace mal. No, es una enfermedad O psiquiátrica. solamente el medicamento, ¿no? Claro, También, ¿no? Darle exacto. únicamente, que creo que sería erróneo esas dos posturas del trabajo individual, porque justamente esto que dices, antiguamente, digo, pues ya nada más hay que leer a Foucault por mencionar a alguien, ¿no? Pero en toda esta historia de la locura, precisamente qué era lo que se hacía con estos enfermos. O sea, tenían un destino realmente fatal y se les encerraba y se les ponía su camisa de fuerza. Hoy en día ya no ocurre, digamos, con esa misma frecuencia, pero al estar medicados, obviamente, están encerrados, ¿no? En sí mismos, porque están ahí, lo que tú bien mencionaste, y tienen su camisa de fuerza química, ¿no? Entonces, digo, ya no están como en esa época, pero se ha ido, digamos, modernizando, ¿no? El aislamiento y la manera de poderles tener sujetos hacia sí mismos, ¿no? Si estamos hablando acá que justamente de lo que se trata es que puedan, ¿no? Tener este reconocimiento, vínculo con el otro, creo que el medicamento en sí mismo, nada más, así, puro tratamiento sin recibir nada, pues lo que estaría también propiciando, pues es más que se esté Sí, sí. retrayendo el paciente y que obviamente no haya una vinculación con ese otro. No va a haber la posibilidad de reconocimiento del otro. Exacto. Pues muy bien. Christopher, de nuevo ya llegamos al final y con un Ya montón de llegamos. comentarios aquí, pero bueno, yo quiero agradecer a quienes se conectaron en nuestra sala de Zoom, a quienes se conectaron en nuestra sala de Facebook y a quienes miran estos programas en YouTube. Cada vez nos envían más mensajes. Quiero agradecer a toda la gente que ha visto. Denle like al video para que pueda seguirse difundiendo. Y Christopher, yo te agradezco muchísimo la charla del día de hoy. Mira, hoy me traje mi café de 22 onzas porque Ah, muy dije, bien. necesito ya uno grande, ya se está poniendo más buena el programa. Quiero agradecerte también a ti por tu compromiso, por el conocimiento que no se detiene y nunca se detendrá. Y pues te pediría que despidieras nuestro programa. Muchas gracias por esta compañía y charla tan agradable. Muchas gracias a la gente que hace, ¿no? Ese espacio en su día para poder estar aquí, escucharnos y bueno, pues que puedan compartirlo, porque efectivamente el conocimiento es para eso, ¿no? Para que pueda llegar a mucha gente. Pues misma recomendación de cada
charla, ¿no? Un conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no sirve. Y un conocimiento que no se lleva a la práctica es un conocimiento que ha sido sembrado en tierra infértil. Tengan un excelente sábado, pásensela muy bien, pásatela muy bien y bueno, pues disfrutemos de este sábado lluvioso que acá nada más nos llega a la colita del huracán, pero que toda la gente ojalá pueda estar resguardada y que si va a haber daños, pues sean materiales únicamente, ¿no? Exacto. La naturaleza tampoco se detiene. Exacto. Disfrutemos este día londinense en Ciudad de México, Estado de México, donde quiera que te encuentres. Que tengas un excelente día, una excelente fin de semana y una semana maravillosa. Nos vemos el próximo sábado aquí en una charla más con el doctor Christopher Freud y su legado. Tomemos cafecito y aprendamos de psicoanálisis. Bonito día.